Bueno, mis hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con la predicación expositiva que se está llevando a cabo de Hechos de los Apóstoles. Hoy nos toca el capítulo 2. Vamos a comenzar a leer del 42 al 47. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y toda persona tenía temor y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había menester. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Bueno, entonces hermanos, hoy vamos a compartir estos pasajes. El título de la enseñanza de hoy, del sermón, es el modelo de la iglesia. Y bueno, ya nos damos una idea por qué. El modelo de la iglesia. Entonces, hermanos, estos pasajes nos describen la vida de la primera comunidad cristiana, caracterizada por la dedicación a la doctrina de los apóstoles, la comunión fraternal entre ellos o la iglesia, y la práctica de la Santa Cena y la oración constante. Los creyentes se congregaban con un corazón alegre, sencillo, compartiendo sus bienes de acuerdo a las necesidades de cada quien. Además, la iglesia era testigo del poder de Dios con las señales y milagros que Dios hacía a través de los apóstoles. Creciendo en número cada día, dice, porque el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Dónde está? Les digo, bueno. Bueno, entonces, hermanos, pues yo lo que saqué de este estudio, hermanos, fueron las características de la iglesia modelo, de la primera iglesia, una iglesia modelo, la cual de verdad, hermanos, yo encontré 6 principios que caracterizan a esta iglesia modelo. Entonces, vamos a comenzar, hermanos. El primer principio, hermanos, que yo puedo encontrar aquí es lo que aquí nos dice la enseñanza de los apóstoles. Este es un principio, hermanos. Como todos sabemos, los apóstoles, la dedicación de ellos era siempre estar enseñando. Ellos enseñaban a la iglesia, el tiempo que ellos llevaban, lo ocupaban para estudiar en las escrituras y poderlas compartir, y ellos daban la enseñanza a los apóstoles. Vemos que fue necesario escoger, de hecho, diáconos para que ellos hicieran cargo de las cosas materiales de la iglesia. Pero un principio, o el primer principio, hermanos, era que ellos, los apóstoles, se dedicaban, hermanos, a la enseñanza. Dice aquí que la enseñanza de los apóstoles, estas enseñanzas, hermanos, lógico, aprendidas del Maestro del Señor Jesús, y fueron las que ellos comenzaron a enseñar. Y estas doctrinas consistían, hermanos, en lo que Jesús había enseñado, ¿verdad? Una de ellas es, por ejemplo, la predicación del Evangelio, que podemos ver que ya el estudio hace 15 días que dimos, donde ellos comenzaron a predicar el Evangelio, donde tomó primero el apóstol Pedro, ¿verdad? Él comenzó, es una predicación donde por la gracia del Señor fueron alcanzadas 3,000 almas, dice la palabra del Señor. Y esta era la enseñanza que ellos daban. No solamente que daban la enseñanza, sino que ellos también la llevaban a cabo, hermanos, que era muy importante. Tenían que hacerlo de esta manera para que el Evangelio pudiera extenderse como el Señor Jesús les había encomendado. Y también iba junto, hermanos, con el bautismo. Si usted se fija, hermanos, también dice que una vez que estas 3,000 almas fueron alcanzadas, dice que después fueron bautizados, todos. Decía hace 15 días, yo me ponía a pensar, pues 3,000 para bautizarlos, no sé, pero aquí dice que lo hicieron.
y sí lo hicieron, hermanos. Entonces, era parte de lo que podemos ver en este capítulo 2, la enseñanza de la doctrina, y esa fundamental, o lo que vemos aquí en este capítulo. Yo sé que había muchas más, pero en este capítulo solamente nos hace referencia de esto, ¿no? De predicar el evangelio y también del bautismo. Y esto, hermanos, lógico, el Señor Jesús se los enseñó, como lo sabemos, en el evangelio de Marcos, capítulo 16, 15, donde Él les dice, ¿verdad?, que tenían que predicar el evangelio a toda criatura y luego después el que creyera, ¿verdad?, fuera bautizado. Entonces ellos, hermanos, estas doctrinas son las que alcanzamos a ver aquí, ellos estaban enseñando. Y muchas cosas más, hermanos, pero como te digo, estas son las que nos quedan aquí y están escritas, plasmadas en la Biblia, y son las que yo por eso les comparto el día de hoy. Pero también hay un segundo principio, hermanos, en estos pasajes, y es el segundo principio, hermanos, que puse aquí, es la reunión o congregación de cada miembro de la iglesia, ¿verdad? Dice aquí, hermanos, que todos, hermanos, los que creían, se reunían, se congregaban, pues, hermanos, y esto es importante, que el Señor Jesús ya había dicho, ¿verdad?, en un pasaje en Mateo capítulo 18, versículo 20, que donde están 2 o 3 congregados, ahí estoy yo. Entonces, era un principio también de la iglesia, porque recuerden que cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, Él les dejó dicho que no salieran a Jerusalén todavía, sino que ellos tenían que mantenerse ahí reunidos. Y ahí estaban reunidos, dice la palabra del Señor, aproximadamente como 120 estaban ahí reunidos, hermanos. Entonces es un principio que también, igual en Hebreos capítulo 10, en el versículo 25, dice que no dejar su congregación como algunos la tienen por costumbre. Entonces, hermanos, ese es otro principio, la reunión de la iglesia, que era muy importante, donde se daba, lógico, la enseñanza y muchas prácticas más que vamos a ir viendo ahorita en el transcurso del estudio. Entonces, nuestro Señor Jesucristo les dijo que se mantuvieran unidos ¿hasta qué? Hasta que viniera la promesa del Espíritu Santo. Y es un principio, hermanos, que después de que vino el Espíritu Santo, podemos ver que en estos pasajes del capítulo 2 ya nos empieza a narrar, hermanos, que la iglesia se congregaba, y esto es importante, hermanos. O sea, la verdad que no existe un cristiano que él esté solo, no se puede. Tiene que congregarse porque es un principio de la iglesia y podemos verlo. Entonces, las iglesias de Jesucristo, hermanos, tienen que congregarse. Aquí no es, hermanos, de verdad, yo respeto los pensamientos de los demás, pero un principio bíblico es que la iglesia se tiene que reunir. Por eso existen las iglesias locales, donde aquí en León, Guanajuato, pues es una de ellas, ¿no? Esta es una iglesia local donde nos reunimos aquí, hermanos, como uno de los principios. No se vale de que yo en mi casa, yo leo la Biblia, yo ahí sigo por internet las predicaciones de algunos otros. No, hermanos, eso no es un principio de la iglesia. El principio de la iglesia es que nos tenemos que congregar, hermanos. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el tercer principio. Y hermanos, vemos aquí, es la celebración de la Santa Cena, que gracias a Dios es lo que vamos a llevar a cabo en unos momentos más aquí en la iglesia. Ese principio, hermanos, porque dice ahí, ¿verdad?, que también se juntaban y cuando ellos estaban juntos también celebraban a cabo la Santa Cena, que es lo que explica como el partimiento del pan. ¿Y esto por qué, hermanos? Bueno, porque el Señor Jesús lo estipuló para la iglesia en Lucas capítulo 22, versículo 19. Ahí nos dice, hermanos, que tenían que juntarse a celebrar la Santa Cena, y bueno, y el Señor Jesús les instituyó porque dice ahí, haced esto en memoria de mí. Que la iglesia, otro principio de esta iglesia modelo, la iglesia primitiva, hermanos, era que también se reunían, hermanos, para llevar a cabo la Santa Cena del Señor. ¿Sí? Y es tan importante, hermanos, de verdad, la Santa Cena, que de hecho el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, casi un capítulo, ¿verdad? Él se toma casi todo un capítulo, ¿verdad? Poniendo el orden o llevando el orden de la iglesia. O sea, ¿se estaba llevando mal? No se estaba llevando de la manera correcta y fue necesario
que el apóstol Pablo llegara y corrigiera algunas cosas que no se estaban haciendo de acuerdo a la institución del Señor. Entonces, es por eso que yo te digo, hermanos, que es muy importante. Por eso nosotros como iglesia, hermanos, de verdad, no debemos menospreciar la Santa Cena. No pensar que no tiene peso, que lo importante es el domingo. De verdad, nosotros los cristianos tenemos que sacar de nuestra cabeza esto, que solamente el domingo es el día importante. No, hermanos, de hecho, realmente, para mí, bíblicamente es más importante la Santa Cena, hermanos. De verdad. Tiene mucha importancia, hermano. Yo sé que nos juntamos el domingo, llevamos a cabo la predicación y todo esto, pero la iglesia, hermanos, es de suma importancia, de verdad, hermanos, de ser partícipes de la Santa Cena. El simple hecho, hermanos, de que Jesús la instituyó, de que el Señor Jesús la instituyó y el Señor Jesús demandó que la iglesia tenía que llevar a cabo esta simbolización, hermanos, ¿verdad? Esta Santa Cena tenemos que llevarla a cabo la iglesia. Entonces, si usted es parte de la iglesia del Señor, tiene que ser partícipe también de la Santa Cena. Allí el apóstol Pablo, incluso él empieza en su orden, empieza a decir y explicar quiénes son los que pueden participar, la manera en que tenía que hacerse. Y todo esto él se tomó, como te digo, casi todo este capítulo para poner en orden lo que se estaba haciendo. No llegó y dijo, no, ya no hay que llevarla, no. Hay que llevarla a cabo porque es importante, pero simplemente él tomó ya determinaciones y ordenó como se tenía que haber llevado. Es un ordenamiento del Señor Jesucristo, pero bueno, yo he sabido, ¿verdad? Porque tal vez algunos dirán, pero la frecuencia no es importante, ¿verdad? Y sí, porque yo sé y yo respeto, te digo, a cada iglesia como quiera llevarla. Hay iglesias que la llevan una vez al año, hay iglesias que la llevan una vez al mes y hay otros que la llevan una vez a la semana. ¿Verdad? Yo respeto esto, pero el asunto aquí que nosotros como iglesia local, que somos esta iglesia de La Joya, nos reunimos un día a la semana para llevarla a cabo. Entonces, cada uno, hermanos, de los que somos parte de esta iglesia, pues tenemos que estar aquí. No decir, es que en otro lado la llevan cada año, hermano. Yo con que venga una vez al año a celebrarla aquí ya es suficiente. No, hermanos, esta iglesia de La Joya, y tú perteneces a esta iglesia de La Joya, esta iglesia local, tienes que venir a participar con todos tus hermanos, miembros de la iglesia local. Y hay un principio, hermanos. Porque la palabra del Señor nos dice que el primer día de la semana, juntos a partir el pan. Entonces, yo sé, el domingo es cuando ellos lo hacían, participaban de esta Santa Cena, pero era una vez a la semana. Entonces, nosotros sí tenemos un principio, hermanos, porque lo llevamos a cabo una vez a la semana, aunque en este caso nosotros lo hacemos el día miércoles. Pero, a final de cuentas, hermanos, es una vez a la semana, tomando este principio de que la iglesia sí lo llevaba a cabo una vez por semana. ¿Verdad? Entonces es importante entender esto. Porque sí puede suceder que alguien por ahí esté pensando, ¿verdad? No, pues ya con que vaya una vez, pues lo importante es que se lleve a cabo hasta que Jesús venga. Sí, pero la iglesia a la que pertenece, la iglesia local, nos reunimos y lo hacemos el miércoles. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a ir al cuarto principio, hermanos, que puedo ver aquí también, y es la oración comunitaria o en grupo. Porque yo sé, hermanos, todos nosotros como cristianos, siendo parte de la iglesia, nosotros oramos particularmente. Cada uno, hermanos, en su casa, algunos oran en familia, otros cada uno, ¿verdad? Se levanta, empieza a orar, se va a trabajar, la esposa se queda, empieza a orar y después con los niños y todo esto. Pero, hermanos, un principio era hermano, que cuando la iglesia se reunía, también se reunía para orar. En esta oración comunitaria, toda la comunidad se juntaba para orar. ¿Sí me explico? Entonces es un principio. Nada de que puede decir alguien, no, pues bueno, yo oro en mi casa. No pasa nada porque yo oro en mi casa. No, hermanos, un principio es que la iglesia en general se juntaba a orar, hermanos. Por eso el título del sermón es que la
la iglesia modelo, ¿sí? Porque de ahí es donde sacamos, hermanos, donde estoy sacando yo los principios. Entonces es importante que la iglesia en general se junte un día para orar. Así, hermanos, está en grupo, o como le dije, comunitaria, hermanos. Y de hecho, en Hechos capítulo 1, un capítulo atrás, en el 1:14, dice que ahí se juntaron todos y perseveraban unánimes en la oración. Dice ahí en el 1:14, todos esos perseveraban unánimes en la oración y ruego o peticiones se juntaban, hermano. Entonces sí también quiero, hermanos, que quede claro que también es un principio, hermano. Y el día de hoy, nosotros como iglesia nos juntamos, tanto para participar de la Santa Cena y también para orar, hermanos, en esta oración comunitaria o grupal, en grupo, como quiera llamarle, pero también es importante y es un principio. Es un principio, hermanos, de esta iglesia modelo. Entonces, es bien importante, hermanos, de verdad, no perder. Nosotros no, como iglesia, no debemos de perder estos principios, hermano. Porque de hecho, hermanos, esta iglesia primitiva es la iglesia modelo, hermano, en la que tenemos nosotros que apegarnos y llevar estos principios, hermanos, de la iglesia. ¿Sí? Bueno, vamos al quinto principio, hermano. Y este es el compartimiento de bienes, porque también lo dice. Y es que una vez yo recuerdo, hermanos, aquí un hermano empezó a compartir de lo que es la iglesia primitiva y al final una visita que teníamos, él recuerdo que llegó y le dijo al pastor, oiga, está muy bien todo lo que usted compartió, pero ¿por qué se brincó este punto? El compartimiento de bienes. Dice, aquí también deberían de hacerlo. Los que tienen 2 casas deberían de venderlas para darles, para que otros construyan y todo esto, ¿no? Dijo, ¿por qué se lo brincaron? Pero bueno, hermanos, nosotros entendemos que estos tiempos eran otros tiempos donde había una persecución, donde ellos se tenían que esconder, donde ellos tenían que vivir, incluso en catacumbas y todo esto. Pues era 1000 veces preferir vender tu casa que se apropiaran de ella, ¿no? Entonces ellos las vendían. De hecho, hay un ejemplo muy grande, porque también era para la ayuda, porque Bernabé dice que él vendió una de sus posesiones, hermanos, y la donó a la iglesia para que ellos repartieran de acuerdo a la necesidad de cada uno. Pero en pocas palabras, hermano, a lo que se refiere esto es como describe como una ayuda económica a los que tienen necesidad de la iglesia. O sea, lógico, nosotros no vamos a estar vendiendo las casas, ahorita no es necesario, pero hermanos, lógico que Dios bendice a algunos, bueno, por llamarlo de esta manera, Dios bendice a unos más que a otros en el aspecto económico. Entonces, los que les ha bendecido de una manera, pues, monetaria, un poco más, o económica, pues es una grande bendición para ellos, ¿verdad? Pero es una bendición de ellos hacia con los demás. Si hay alguien que no tiene posibilidades, yo sé, hermanos, aquí en la iglesia se ha practicado mucho esto, hermanos, que hay hermanos que tienen un poquito más, unos trabajos un poco más remunerados, y ellos han ayudado, hermano, yo lo sé, y lo he sabido. Y de hecho, es incluso como iglesia, hermano, nosotros también, como iglesia, cuando alguien tiene una necesidad o está pasando por una necesidad, pues igual, hermano, lo hemos hecho incluso algunas veces públicamente para que sepan también dónde va el dinero. Lo han visto, cuando tiene alguien una necesidad, pues ahí estamos ayudando, ¿verdad? En pocas palabras, es para ayudar, hermanos, los que tenemos un poco más de posibilidad, a los que tenemos menos posibilidad, hermanos, apoyar y ayudar. En sí, esto es lo que trataría corresponde a nosotros, ¿verdad? Un ejemplo claro lo pone Santiago, ¿no? Porque dice, pues si tu hermano llega y él dice que tiene hambre, que tiene frío, y imagina que tú le dices, sí, calentaos e ir en paz, dice, pues ¿dónde está el amor de Dios en él, no? Y esto es lógico, hermano. Entonces, de verdad, hermanos, que yo glorifico al Señor en esta parte, porque
Él pone en el corazón de algunos de los hermanos de esta iglesia, hermanos, de verdad, ha puesto en el corazón de algunos hermanos en ayudar cuando hay momentos difíciles. Aunque no lo hagan público, Dios lo sabe y yo glorifico a Dios por esto, hermano. Y honro a Dios por eso. Porque hay hermanos, de verdad, en esta iglesia que han dicho, yo puedo ayudar con esto por una necesidad, incluso aquí en la misma iglesia. Y esto es una grande bendición, hermano. De verdad. Entonces, yo sí le agradezco al Señor por esto. Y que de verdad, hermanos, Dios les multiplique, ¿verdad?, en gran manera a estos hermanos que han hecho esto, hermanos, que dicen, yo veo esta necesidad, yo quiero aportar esto, hermano. Han llegado conmigo, yo quiero aportar esto, hermano, y yo les digo, está bien. Y es que, hermanos, si el Señor les ha puesto en su corazón el ayudar a algún hermano o incluso ayudar para algunas cosas materiales de la iglesia, pues qué bueno, hermano, de verdad. Qué bueno. Dios les siga bendiciendo en gran manera por esto, hermanos, también. Entonces vamos al sexto y último principio, hermanos. Y también, hermanos, habla de la comunión entre los miembros de la iglesia, que es muy importante. No solamente cuando dice que se juntaban y partían el pan, bueno, sí, en las casas, en el templo, lo hacían constantemente. Pero esto lo hacían, hermanos, para llevar la Santa Cena. Pero también dice, hermanos, que comían. O sea, no solamente llevaban la Santa Cena, sino también se juntaban en una comunión, hermanos. Se juntaban en comunión, haciendo una especie como de un convivio. Se juntaban, hermanos. Se juntaban, dice aquí, que convivían y comían juntos, pero bien importante, hermanos, de verdad esto. Porque dice que comían y convivían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Y déjame decirte, hermanos, en este punto sí quiero decirte que se ha perdido en las iglesias, hermano. Se ha perdido en las iglesias. Tristemente, hermanos. La iglesia debería de convivir con la iglesia. Pero hay muchos hermanos de verdad que tristemente prefieren convivir con los del mundo que convivir con la iglesia. Y esto está mal, esto es pecaminoso delante de Dios, quiero que sepas, no creas que lo puedes tomar toda la ligera, yo prefiero esto, no, hermanos. Es pecaminoso de verdad, de que tú prefieras estar conviviendo con gente mundana, con tradiciones mundanas, cosas mundanas, que de verdad ser partícipe en una comunión que no es muy común que se tiene en las iglesias, y cuando se tiene, no se puede o no se quiere. Opto por lo segundo, no se quiere. Y esto me entristece primeramente, de verdad a mí mucho. Yo no sé, pero a mí me gusta convivir con mis hermanos. De hecho, pues Dios lo sabe, pero yo sí tengo muchos reproches incluso de mi familia, porque dicen que prefiero convivir con los hermanos de la iglesia que con ellos. Y déjame decirte que sí es cierto. Yo prefiero convivir entre los santos, hermanos. De modo. Y es que, hermanos, es un principio. Es algo, hermanos, que es un principio que la iglesia llevaba a cabo. Y es que, fíjate, dice que convivían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Y esto es hermoso, hermano. Cuando tú llegas y convives con los miembros de la iglesia de esta manera, con alegría, con sencillez de corazón, hermano. Pero tristemente te digo, se pierde esto en las iglesias con el tiempo, hermanos. Pues muchos, tristemente, por cualquier detalle, ya no quieren participar en los convivios de la iglesia, por cualquier detalle. Que no me saludaron, que a mí no me trataron, que me sirvieron a la última. Híjole, eso es pecaminoso y de verdad parecen niños, hermanos. Parecen niños. Quieren que se les sirva primero, si no ya están molestos. Hermanos, la bendición también incluso de servir no es para todos. Les va a tocar a uno servir. Pero tristemente, por esos pequeños detalles, ya no quieren convivir con la iglesia. Eso no muestra más que inmadurez. Como hermanos debemos de soportarnos los unos a los otros, hermano. Y a veces incluso de verdad no asistimos a los convivios simplemente porque algunos de ahí no la llevamos bien o no nos caen bien.
y por eso no voy a estar. Ten cuidado porque menosprecias la iglesia del Señor y menosprecias un principio que es, hermanos, de verdad, la convivencia con sencillez, con humildad y con alegría, hermanos. No lo tomes así, hermanos. Por eso yo en este punto sí me voy a enfocar un poco más, porque es muy importante que tú entiendas esto. ¿Tienes algo con un hermano? Ve y arréglalo. Pero eso que no te impida llevar una convivencia, hermanos. Porque la iglesia eso tiene que hacer, convivir entre nosotros, entre los santos, hermanos. Espero y de verdad saque las amarguras que hay en tu corazón. Porque eso es pecado, es pecaminoso. Que no quieras tener comunión con tus hermanos. Y prefieras o quedarte en tu casa o irte a otro lugar que no sea con los miembros de la iglesia, hermanos. De verdad. Quiero que lo pienses y lo analices. Porque es pecaminoso. Lo vuelvo a decir. Y es verdad. De que tú digas, yo no quiero estar con los de la iglesia por tal. O porque me hicieron o me dejaron de hacer. Cuidado. De veras, hermano. Ten mucho cuidado con esto. Porque tu corazón puede estar lleno de amargura. Entonces, el asunto es arreglarlo, hermanos. Arreglar los asuntos, hermanos. Para poder llevar a cabo este principio de la convivencia. Y sabes, hermano, sí, primero tienes que ponerte a cuentas con el Señor y ponerte a cuentas con tu hermano. Porque también para mí no es válido, hermanos, que en la comunión que tenemos a veces, que es convivio, acción de gracias y todo esto, si no lo hace, hermanos, de verdad, y si no lo hace con sencillez de corazón, hermanos, con alegría, es mejor que no participe, de verdad. Es mejor que no participe, que lo esté haciendo con hipocresía. Es mejor que no participe, si va a estar así. ¿Por qué? Porque tristemente, en algunas ocasiones, se hace, pero nada más está criticando. Se hace el convivio y nada más están criticando. Y que no me gustó esto, y que esto no sabía bueno, y que esto, y que el otro, y que te fijaste, y que sirvieron más, y que le sirvieron menos, y que esto. No, hermanos. De verdad que mucho cuidado, hermanos, de verdad en este punto. Mucho cuidado. Saque eso que hay en su corazón, esa grande amargura que hay en el corazón de algunos hermanos, y por eso no quieren estar. Entonces, es mejor, arregle su situación con quien tenga que arreglarla y sea partícipe de verdad, hermanos. Entonces, ahora sí, no es que yo lo digo, sino realmente esto es un principio de la iglesia, que se veían, se estimaban, se amaban, compartían sus alimentos, sin estarse fijando, hermanos. Por eso dice aquí que lo hacían de esa manera, con sencillez de corazón, con alegría. Se pierde este principio en las iglesias, hermanos. De hecho, hay iglesias donde de verdad siempre se quedan algunos y la mayoría no quiere. Entonces, mucho cuidado con eso, hermanos. Y es que ya haciendo una aplicación a la iglesia, hermanos, también, aparte de las que ya hicimos, este pasaje, hermanos, presenta un modelo de una comunidad cristiana, que es la iglesia. Una iglesia, podemos ver una iglesia viva, vibrante, hermanos, unida, donde se practica el amor de Dios y el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, que manifestaba en esta iglesia el amor de Dios entre cada uno de los hermanos. Y lo vuelvo a decir, hermanos, de verdad, hay que dejar la amargura, hermanos. Hay que dejar la amargura. La amargura no tiene lugar en la iglesia de Cristo. Y es que aquí venimos, hermano, y todo lo hacemos para la honra y gloria de Cristo, hermanos. Esta práctica que hacemos de convivir y todo lo que llevamos y todo lo que estuvimos viendo, estos principios, hermanos, tiene como objetivo, hermanos, exaltar y alabar a nuestro Señor Jesucristo ante los demás. El Señor Jesús dijo esto, hermanos. Él dijo, en esto sabrán que son mis discípulos,
la comunión, el amor entre nosotros. Yo sé, hermanos, no todos somos perfectos, hermanos. Cada uno venimos de diferente cultura, incluso diferentes costumbres. Hermanos, ¿tú crees que iba a suceder esto? Yo recuerdo cuando estaba el hermano Poncho, que él decía que yo cuando andaba de policía, como él vivía en San Juan Bosco, y como yo estuve ahí muchos años de policía, él decía, es que tú me perseguías y me agarrabas y me hacías y todo esto. Yo no me acuerdo, la verdad. Pero él decía esto. Pero tú podías imaginar que un día un policía y un pandillero y esto iban a estar juntos, alabando y glorificando a Cristo. Pues no. No porque menosprecie, pero un albañil. Imagina, con alguien de carrera, con una carrera y está ahí en la iglesia. Esto lo hace el Señor para su honra y su gloria. Y es por eso la importancia de nuestra convivencia, hermanos. De nuestra convivencia. Ser partícipes, hermanos, de esta convivencia. Porque es un principio, hermanos. Porque si usted no lo hace por amargura, está pecando contra el Señor. Y contra cada uno de sus hermanos que los está menospreciando. Ya hay que madurar como iglesia, hermanos, de verdad. Yo les he dicho muchas veces, si es conmigo el asunto, yo siempre estoy aquí para escucharlos. Si yo me equivoqué, hermanos, yo le pido perdón al que sea, hermanos. Al que sea, si tengo que hacerlo. Y eso mismo tenemos que tener cada uno de nosotros, con cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, hermanos, todo lo hacemos para eso. Y solamente así la iglesia crecía, hermanos. Dice ahí que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Y sabes qué? Añadía en grandes cantidades. Pero era bien importante, hermano, que la iglesia se caracterizaba por esos principios, hermano, que acabamos de estudiar, de analizar. Porque es la única manera, hermanos, en que nosotros transmitimos que Cristo vive en nosotros. Porque incluso dice la palabra, ¿verdad? Que ¿cómo es posible que tú digas que amas a Dios y tu hermano que está junto a ti no le ames, no quieras convivir, ni le hables, le estés rodeando para no saludarlo? Mucho cuidado, eso es pecado, hermano, delante de Dios. Que tú esquives a tus hermanos, es pecado. Lo vuelvo a decir, mejor ve a los pies de Cristo y ve y ponte a cuentas con tu hermano. ¿Sí? Entonces mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Hay que dejar de ser piedra de tropiezo para los que van comenzando. Porque hay hermanos que van comenzando, hermanos. Tienen poquito. Aquí tenemos algunos que tienen poco, como la hermana Miriam, como el hermano Miguel, que tienen muy poco. Y imagínate que ellos observen eso. Que hay hermanos que ni siquiera se pueden levantar a saludar a los demás, ni abrazarles, ni nada. De verdad, eso es pecaminoso y es un pecado. Mucho cuidado, hermanos. De verdad. Entonces, hermanos, hay que pedirle perdón a Dios si nosotros actuamos así. Hay que pedirle perdón a Dios, hermanos. Hay que arrepentirnos. Y de verdad te digo una cosa, hay que clamar por misericordia, porque estamos siendo piedra de tropiezo para los demás. Y dando un mal testimonio y desánimo para algunos que acaban de comenzar su carrera. Porque si no, hermanos, no estaríamos actuando como esta iglesia modelo. Y esto, hermanos, es una grande bendición de verdad. Nosotros seguir con estos principios, estos 6 principios, hermanos, de la iglesia. ¿Sí? Amén. Que el Señor me les bendiga, hermanos.